José Lasa, la persona fundamental para que Aspire llegara a León para hacerse con la Cultural, compareció por primera vez en rueda de prensa en la capital leonesa y lo hizo junto al director general de la Cultural, Felipe Llamazares. Lasa explicó por qué llegó a León y cómo fue aquel desembarco. Yo creo que cuando contactamos con la actual Junta Directiva y en concreto con Felipe, lo que vemos es alguien que es capaz de discernir el proyecto que puede venir y vislumbrar la importancia de Aspire y lo que eso puede significar para León. Y yo creo que eso fue muy importante a la hora de que ya se abriera una vía ahí clara de negocio y luego evidentemente las negociaciones así lo plasmaron, ¿no? En segundo lugar, que ya también había una sede, que era mucho más fácil para también una adquisición, que había un proceso de conversión. Y luego ya dos factores que eran propios de León, que nosotros entendíamos un poco en referencia a la pregunta anterior, que era una ciudad que se iba a animar con el deporte, que era una ciudad donde un proyecto deportivo podía ser muy interesante, que era esa gente y ese cariño que otros habíamos vivido de una manera mucho más personal se podía trasladar al fútbol y a un estadio en un gran proyecto de crecimiento. Y luego, en tercero, pues que tenía unas instalaciones fantásticas para hacer un equipo de segunda B y que en ese mismo proyecto, en ese cuadro de crecimiento, tenía mucho sentido que ya hubiera una parte de camino recorrido para poder, digamos, soportar todo lo que queríamos que fuese el proyecto, ¿no? Entonces, podría decirte muchas cosas más, pero realmente un poco las claves eran esas, ¿no? José Lasa explicó que la relación que le une con la ciudad ha sido fundamental para la llegada a León y también explicó cuál fue su trabajo en aquella primera fase de toma de contacto de la Academia Catarí con el club leonés. Por la parte, digamos, personal, por decirlo de alguna manera, no es muy gratificante, bueno, porque ya sabéis la relación que me une a esta ciudad y el cariño que le tengo y lo bien que siempre me he encontrado aquí, y es muy satisfactorio que un proyecto así, ¿no?, haga que yo creo que la ciudad se empiece a situar en panorama nacional en lo que respecta al deporte, y concretamente en fútbol. Y luego, por una segunda parte, que es la profesional, pues es ver que un trabajo que hemos hecho y que esperábamos que un proyecto fuese dando frutos, pues realmente esa siembra que hemos venido haciendo y que se está trabajando sobre todo por gente como Felipe, como Nacho, etcétera, a la hora de implementar las ideas que teníamos, pues bueno, pues va teniendo buenos resultados, aunque ya sabemos un poco lo que es el deporte y la intangibilidad que siempre existe, y más en los playoffs, pero por lo menos yo creo que lo que sí se muestra hasta el día de hoy es que el recorrido sí demuestra que hay un trabajo y un trabajo bien hecho. Mi primera función fue un poco más de trabajo con Aspire en lo que era la adquisición del club, ¿no?, que fue un poco pues negociar con la anterior directiva digamos, el traspaso de poderes y la adquisición de la entidad. Y ahora, más que nada, es aportar asesoramiento en el lado jurídico y también asesoramiento un poco en la experiencia del mundo del deporte, en que yo creo que también siempre Aspire ha pretendido y pretende que jamás se pierda un poco la identidad leonesa, y no seré yo el que hable de nacionalidad o identidad leonesa, pero por lo menos sí de cariño a esta ciudad. Yo creo que hay otras personas que sí pueden representar mucho mejor esos valores, que se mantienen en la entidad y que, tanto por su valía como por su arraigo en esta tierra, y yo creo que de alguna manera también se aporta desde un punto más personal, ¿sabes?, pero sí se aporta también un poco el cariño y el buscar lo que todos queremos, que es que este proyecto salga bien desde el punto profesional, pero sobre todo también que tenga una especial incidencia en la tierra de León. Ilusionados con el momento que atraviesa el club, reconoce que en el inicio no era el objetivo pelear por el ascenso esta temporada, pero que a nadie le amarga un dulce y que ahora hay que pelear por ello. Nosotros planteamos más un trabajo, yo creo que a medio y largo plazo, que creemos que es como tienen que funcionar las cosas, pero como te decía, normalmente a veces te encuentras en el deporte que, bueno, pues que el trabajo bien hecho pues te depara esas sorpresas de encontrártelo antes, ¿no?, y te lo encuentras un poco más de bruces de lo que esperabas. Evidentemente, como deportista, ¿no?, y como entidad deportiva siempre buscas el éxito, pero sí es cierto que a lo mejor nuestra mentalidad al inicio y cuando hablábamos era un programa más de a medio y largo plazo, a la hora de pues, tener un proyecto siempre más sólido y tener un proyecto que tuviese recorrido. Lo que ocurre es que bueno, cuando vienen las cosas de frente, yo creo que hay que aprovecharlas.